¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de La Magia del Saber. Ya estamos aquí listos y dispuestos para traerles la reseña de otro libro con Luz, que ya es parte de este programa, de este proyecto. Pequeño proyecto que cada vez va creciendo más y que estamos muy contentos. Muchas gracias por participar con nosotros, Luz. Aquí estamos siempre, Toño y yo, ya sabes, con las puertas abiertas y vas a estar aquí cada 8 días, aquí perfectísimo para nosotros. Un punto de vista femenino siempre nos cae muy bien, ¿no? Así es que yo paso el micrófono a Toño a ver qué onda y luego nos vamos con Luz para que empiece el libro. Pues nada más muy rápido, ¿no? Bienvenidos a la 25, sí es la 25, ¿no? Entonces, pues muy contentos de estar acá, ¿no? Con Luz, que hoy le toca reseñar, ya se va a rifar el libro de hoy. No, ni siquiera sé qué libro vaya a ser, entonces, No les comenté, ¿verdad? no importa, Del está bien, pastor. fluimos, ¿no? Pues vamos a darle para que el video no se haga súper largo. Dale, Luz. Vale. Pues buenas noches, chicos. Me da muchísimas gracias, muchísimo gusto volver por compartir este espacio con ustedes. En esta ocasión me toca a mí reseñar el libro, como ya les había comentado Jesús. Y pues el libro que ahora leí fue el de El extraño caso del Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Es un libro ya que tiene mucho tiempo, fue escrito, su primera publicación fue en 1886, según recuerdo, y se han hecho incluso cortometrajes, películas al respecto. Ya tenía años queriendo leerlo, porque es muy diferente que te lo cuenten a realmente leerlo, eso te va llenando. Y básicamente, bueno, a mí lo que me llamó mucho la atención es que habla del trastorno de identidad disociativo, o sea, es básicamente el tema que trata entre cuestiones del bien, el mal, de la moral, de lo que trata básicamente. Es un libro muy cortito, es un libro muy pequeño, en donde un abogado, se llama Gabriel John Utterson, empieza a investigar el caso de uno de sus mejores amigos, que es el doctor Henry Jekyll, porque tenía una extraña relación con un hombre que se llamaba Edward Hyde, y a él le llamaba mucho la atención porque le pidió que hiciera su testamento y dejaba como su heredero total a esta persona, a Edward Hyde, que realmente era alguien completamente desconocido para él y para en general la sociedad en Londres, hasta aquel momento. Y empieza a investigar y en una ocasión se lo encuentra y se da cuenta que es una persona completamente desagradable, incluso a la vista. Tal vez no físicamente, pero había algo en él que le desagradaba por completo, no solamente a él, sino a todas las personas que lo veían. Entonces se va metiendo en esa investigación tan grande que va haciendo y pasan muchísimos sucesos. La verdad, a mí me gusta mucho cómo narra Stevenson. Me fascina la forma en la que te va describiendo cada uno de los personajes. Bueno, al final, no sé si contarles la historia, no sé si todos lo conocen, ¿alguno de ustedes lo ha leído? Sí, yo. ¿Sí? No sé si Jesús también, ¿no, verdad? Pero échala, no te preocupes, échala. Bueno, yo diría que no quiero hacer spoiler, pero creo que es una historia bastante conocida. Al menos yo desde antes ya la conocía, pero como les comenté desde el principio, no es lo mismo que te lo cuenten o que veas un cortometraje a leer realmente el libro, porque así sabes qué era lo que pensaba realmente el escritor y tu imaginación comienza a volar. Hace mucho que no leía una novela y fue para mí algo que me hizo sentir muy tranquila, muy bonito, dado el hecho como les dije, volvió a despertar mi imaginación y al leer cada escena, cómo la iba describiendo. Y bueno, como les comentaba, son completamente contrarios ambos personajes. Tanto el doctor Jekyll es un hombre alto, es corpulento, alto, atractivo, es una buena persona, es una persona honorable dentro de la sociedad.
tiene riquezas, y en cambio Edward Hyde, pues es una persona de baja estatura y no muy grato a la vista, aparte de que tiene una personalidad completamente extraña. Dicen que era como la maldad encarnada, que era completamente lo contrario al doctor Henry Jekyll. Al final se da cuenta de la verdad que entrañaba todo esto, este embrollo, y resulta que el doctor Jekyll, el doctor Henry Jekyll, era realmente Mr. Hyde, era su alter ego. A través de una pócima que había inventado, porque empezó a hacer muchos experimentos, él pudo transformarse en esa persona, en Edward Hyde, porque estaba cansado de ser una buena persona, de hacer todo bien. En el fondo también tenía ese deseo de hacer cosas diferentes, yo creo que hasta tomarse un trago de vino sin sentirse mal, entre otras cosas que fueran o son tomadas como malas o que están fuera de la moral, que no son honorables. Y Edward Hyde era la representación de todo eso que él escondía en su interior. Básicamente ese es el libro, es muy corto, realmente es un libro muy corto, sin embargo es muy interesante. Bueno, a mí me pareció muy interesante. Como comentaba hace rato, esto trataba básicamente, en lo que entendí, de un trastorno conocido que es de identidad disociativo. Es donde una persona es como si pudiera tener varias personalidades, y en este caso el doctor Henry Jekyll tenía 2. Pero más allá de eso, lo que yo puedo pensar de esto, mi pensamiento respecto a lo que quiere el autor, es que cuando reprimes algo, cuando reprimes un deseo porque crees o tienes el temor de lo que los demás piensen, de lo que vas a hacer, llega un momento en el que explotas, es como una olla de presión. Dices, no lo debo hacer, pero esa parte o ese deseo de un modo u otro tiene que salir, busca un medio de escape. Yo creo que eso es lo que le pasó al personaje principal, al Dr. Jekyll, y por eso surgió su alter ego, al negar todo lo que era cuestión, la maldad, lo que estaba en contra de la religión, de la moral, y esa fue la vía de escape que encontró. Lamentablemente, pues cometió varios delitos y llegó a un punto en que su alter ego ya no podía ni siquiera salir porque cometió un asesinato de una persona que era muy querida para la sociedad, y ahí fue donde no le quedó de otra. Aquí ya me acordé de algo muy importante. Al principio, esos cambios que tenía esta persona, él los controlaba, porque cada vez que se tomaba la pócima era para transformarse en Edward Hyde o para regresar a su forma original. Pero llegó un momento de la historia en el que ya ese cambio se hacía de manera inconsciente. Ya se hacía de manera inconsciente, no necesitaba ya tomarse absolutamente nada para transformarse en Edward Hyde. Sin embargo, para volver a su estado normal, sí tenía que tomar la droga o la pócima que había inventado. Lamentablemente se le acabó, ya no encontró el ingrediente que le faltaba y tuvo que quedarse como Edward Hyde. Ya no pudo volver a su forma original. Y al final, pues, decidió suicidarse por temor a la horca y, pues, a la deshonra, porque para él eso era muy importante. Y básicamente es sobre lo que cuenta este libro. A mí lo que me llama la atención también es que el autor pidió que también, junto con ese libro, se hablara de un cuento. Es un cuento corto,
que se llama La mujer solitaria. No sé por qué pidió eso, que se unieran ambas historias. He estado tratando de analizar el motivo. El libro de la mujer, bueno, el cuento de la mujer solitaria habla sobre una mujer que iba en un barco y llega a pues una isla y se quedan ahí varados. Y entonces ahí vivía una familia que tenía dinero y la mujer, la esposa del dueño de la casa, era una persona muy codiciosa. Lo único que le importaba era todas las cuestiones de lo externo, los vestidos, verse bien, llamarle la atención a todos los hombres, cosas que desde mi punto de vista, yo creo que a todos nos importa, pero a final de cuentas resulta algo vano. No es todo en la vida, pero para esa mujer sí lo era, al grado que ve la forma de que esta mujer que llega al lugar se vaya a su casa para poder quitarle sus tesoros. Tenía 2 cofres y en los cofres tenía prendas muy hermosas y joyas, y ella anhelaba tener eso, anhelaba quedarse con todo eso. Incluso le pidió que se los vendiera, le dijo que no, que solamente eran para mostrarse. Y un día, mientras vivía con ella, le robó un prendedor que le había gustado mucho. Entonces, días después, esta persona fallece. Al parecer, por lo que entiendo, las cosas que estaban en el baúl tenían como una maldición o algo así. Llevan a enterrar a esta mujer y decide, a pesar de que le pidió al dueño de la casa, le dio instrucciones de qué hacer con las cosas que había dejado, él no cumplió con su palabra, porque le había pedido que quemara las sábanas que tenía, que a su hija le dejara todo, excepto 2 cosas, que era el prendedor que se había robado la esposa y una capa, porque esas decidió regalárselas a la señora de la casa. Pero no cumplió, todo se lo quedó la esposa, y entonces el señor fallece, lamentablemente, unos días después de que enterraron a la mujer. Y de manera posterior, pues la mujer empezó a ponerse todas las cosas, la ropa, pero era tanta su obsesión que se encerraba con sus nuevas posesiones, con lo que ella decía que era su riqueza. Y un día de repente también se puso muy mal. Ella ya sabía que era su último día de vida y así fue. O sea, al final murió y sus hijos decidieron quemar todas sus pertenencias, las pertenencias de la mujer que había llegado ahí, y ese es el final del cuento. Se supone que cuando la hija vio muerta a la mamá, vio que estaba ahí el fantasma de la dueña original de las cosas, pues le dijo que la maldición ya había acabado. Ellos decidieron quemar todo y ese es el fin del cuento. Me llamó mucho la atención que Stevenson solicitara que pusieran ambos libros, o sea, pusieran este cuento junto con el libro del Dr. Jekyll. A lo mejor tiene alguna relación, aunque yo veo que esto básicamente habla también de la codicia humana y cómo te puedes perder por completo al hacer eso. O sea, ella dejó a sus hijos por posesiones materiales, ya no le importó su esposo, ya no le importó absolutamente nada, al grado de encerrarse, y eso me parece algo muy triste. Y creo que es algo muy común en la sociedad actual, porque hay cosas más importantes. O sea, no solamente son las cuestiones materiales, que todos las necesitamos, a todos nos gustan, pero también están otras cuestiones como la familia, la sabiduría, el conocimiento, más cosas, ¿verdad? Y pues no sé, a mí me gustaría saber también ustedes qué opinan de esto, qué opinan de estos 2 libros, que la verdad a mí me gustó muchísimo, porque se supone que es un cuento de horror. Obviamente a mí no me causó miedo. Yo creo que lo que era considerado antes el terror hace 2 siglos, porque pues fue cuando se escribió este libro, se escribió hace 2 siglos, entonces el terror era completamente diferente. Ya ahorita ya no nos impresionamos con ese tipo de narraciones.
cada vez necesitamos lamentablemente cosas un poquito más fuertes. Y pues a mí me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes respecto de este libro. Por ejemplo, Toño que ya leyó el libro, yo creo que debe tener algo muy importante que decirnos al respecto. Pues yo leí este libro cuando iba en secundaria, o sea, a mí me dejaban leer mucho cuando iba en secundaria, mis maestras de español, ¿no? Entonces leí, por ejemplo, Los Hermanos Karamazov, leí El curioso caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Leí como muchos libros, Otra vuelta de tuerca, por ejemplo, Otra vuelta de tuerca es genial, a mí me gusta mucho, pero esto es que, sí, como dice Luz, esta es literatura clásica, ¿no? Esto ya es clásico, a veces es un clásico de clásicos. La literatura clásica a veces sí nos resulta muy aburrida, porque no tiene como toda la acción, o sea, no es lo mismo leer esto a leer Juegos del Hambre, ¿no? Donde cada 3 páginas ya pasó algo y, o sea, estamos acostumbrados como a ese tipo de literatura, dirían por ahí, barata, ¿no? Llena de acción, así como el cine Hollywood, ¿no? Así como los Avengers, ¿no? Donde todo el tiempo pasa algo que te tiene así como embobado, ¿no? Y, eso, y los que saben dicen que eso es como literatura o incluso cine barato, porque realmente lo único que hace es orgasmearte los sentidos, pero realmente no te aportan nada, nada profundo. Y la literatura clásica lo que hace es que toca temas muy sensibles y universales, o sea, son temas que, aunque pasen 300 años, aunque sea otro contexto, toca temas que a todos nos tocan, o sea, todo, ¿por qué? Porque en específico lo que es el curioso caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, toca el tema de la maldad, ¿no? De la oscuridad en el corazón del hombre. Eso es como, ese es el tema central. O sea, cuando vamos más allá de la novela, sino más bien como implicaciones ya filosóficas, porque este clásico es un clásico, ¿no? Y así, todos hablan de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, Los Miserables, que nunca lo he leído, ¿eh? Es uno de mis proyectos, pero nada más que me da miedo, porque Los Miserables sí está así y sí está como muy complejo, pero sí lo voy a leer algún día. ¿No? Pero Los Miserables habla sobre la crítica social, ¿no? De las clases, o sea, las clases sociales, de cómo la vida es brutal para los hombres, ¿no? Y sigue pasando actualmente, ¿no? Y así, o sea, como que cada clásico te habla de un tema que es muy, es humano, o sea, es un tema súper, súper humano, ¿no? Entonces, no, o sea, las personas seguimos siendo las mismas personas, ¿no? Entonces, cuando hablas de sexo, cuando hablas de amor, cuando hablas de dinero, cuando hablas de la pobreza, ¿no? Cuando hablas de los miedos, ¿no? Cuando hablas del amor, ¿no? Del amor en pareja, del enamoramiento, o sea, eso seguimos siendo los mismos. Por eso estos clásicos son clásicos, porque lo han leído millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad a partir de que fueron escritas y sigue moviéndonos, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos más antiguos que yo conozco es la Divina Comedia de Dante. O sea, tú la lees y dices que, o sea, esa es como una de mis grandes frustraciones en la vida, ¿no? Porque siempre llego al purgatorio y ya cuando llego al cielo, ya, güey, qué hueva, ¿no? Y el cielo nunca lo he terminado, nunca, de verdad. El infierno y el purgatorio lo he leído como 3 veces y me hago el propósito y ya lo voy a terminar, pero se me hace tan aburrido, ¿no? Que digo, ay, no, ya, ¿no? Ya no lo tolero, pero o sea, son cosas que se siguen enseñando porque hablan de muchísimo. Por ejemplo, la Divina Comedia habla precisamente del amor, ¿no? De esa travesía o de todas las locuras que está dispuesto a hacer un hombre que ama a una mujer y eso se sigue dando, ¿no? Hombres y mujeres, o sea, y nos sigue llegando y por eso la gente lo sigue leyendo. Entonces acá es muy interesante precisamente cómo a pesar de que aquí se toma una pócima y todo, o sea, la implicación cuando tú lo ves como más, cuando haces un análisis un poquito más profundo, es así como de, pues que todos tenemos un Mr. Hyde, ¿no? Todos tenemos un Edward Hyde dentro de nosotros, ¿no? Por ejemplo, y por eso a mí me gusta mucho este libro también, ¿no? La verdad lo leí en secundaria y no lo volví a leer, pero lo tengo muy grabado, ¿no? Esta escena, la final, donde el protagonista se da cuenta de que es la misma persona, te la narran de una forma bien impactante, ¿no? No, Mike, porque te ve, o sea, te pasan cómo se convierte, ¿no? Este güey, ¿no? Y te pasa como todo lo que, o sea, todos los cambios físicos que tiene hasta convertirse en esta criatura como bien repugnante, ¿no? Porque sí te dicen que es como la maldad encarnada, y te dicen es que, o sea, no es que sea un súper deforme, ¿no? O sea, no, sino que algo te transmite que te resulta desagradable, ¿no? Y es precisamente esta implicación de, pues, es que es la maldad, ¿no? Es la maldad. Entonces es como muy, muy chido. O sea, si quieren empezar con clásicos, creo que este es un buen libro, ¿no? Pero para empezar con clásicos sí necesitas como una trayectoria de lectura, porque si no, cualquier libro clásico te va a resultar aburrido. Pero cuando aprendes a apreciar, ¿no? Porque es como, por ejemplo, cuando dicen de la ópera, ¿no? ¿A alguien le gusta la ópera de aquí? ¿Sí? No, a mí no, así yo de verdad, dicen que el gusto se entrena, bueno, y se adquiere, no, yo lo escucho y digo que no, 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 quiten esos gatos maullando, ¿no? O sea,
¿no? Pero hay gente a la que le encanta y que ya no disfruta otra cosa que no sea la ópera porque se adquiere el gusto, o sea, como que se va refinando tu gusto musical. Creo que con la literatura pasa algo similar. Es difícil que te lleguen a gustar los clásicos de la literatura, pero cuando les agarras el gusto encuentras cosas muy chidas, que la literatura basura que estamos acostumbrados a leer en la actualidad nunca va a tocar esos temas a profundidad, ¿no? Entonces me agrada bastante el libro, ¿no? Creo que si quieren meterse a literatura clásica y les gusta, por ejemplo, el género del terror, este es un muy buen, o sea, este y Drácula son de ley, ¿no? Si acaso Frankenstein también, pero son de ley, ¿no? Y sí, no, o sea, no esperen que el terror, que para empezar, el terror antiguo no te va a dar miedo, ¿no? Y segundo, el terror en los libros no es igual al terror de las películas, o sea, nunca vas a, o sea, imagínate cómo le hace un escritor para que a través de las palabras tú tengas como el screamer, no, eso no va a pasar, más bien es como la sugestión, pero bueno, ya, no me quiero extender porque hay como muchas cosas que decir, al final es un clásico de la literatura, pero bueno, a ver, que ya no quiero acaparar la conversación. ¿Qué onda, Jesús? Miren, yo los escucho y me quedo anonadado, la verdad me siento en pañales, cabrón. O sea, me siento en pañales, a veces hablando con Luz, a veces hablando contigo, porque soy un lector que empezó, te gusta, hace unos 2 años, o tres, bueno, lector ya compulsivo, que empezó hace unos 2 años, yo creo, 3 años. Entonces hay muchos libros que a mí me han recomendado y que al principio al haberlos empezado a leer, no los terminé, no los pude terminar, porque como dice ahorita Toño, ¿verdad? O sea, necesitas tener como una trayectoria o que sea tu momento para poder leer ese libro. Y ahorita, por ejemplo, que hablan de novelas clásicas, literatura, todo este rollo, o sea, eso para mí, créanme que es nuevo, pero no me aburro, disfruto estar aquí escuchando a Luz, escuchando a Toño, porque a pesar de que es algo nuevo para mí, cada vez aprendo más y ahora me voy a ir a buscar algo de eso, ahora me voy a ir a buscar un libro de esos. Hay 2 o 3 libros que ya, como ahorita que hablabas que contaba, era como de un abogado o algo así. Me acuerdo mucho de uno que me recomendó Antonio, que por cierto ya lo acabé de leer, Antonio, creo que no te llegué a contar, el de Vigilar y Castigar, algo Mm. así se llamaba ese libro, ya lo acabé de leer, o sea, cuando lo empecé, creo que me quedé como en las 50 páginas y dije, no, no puedo yo con este libro. Y ahora cuando lo leí dije, güey, está bien chingón. Entonces, no cabe duda que todos los libros son muy buenos. Bueno, ha de haber libros piratas, yo creo, ¿verdad? Pero todos los libros te pueden dejar algo, pero ahí está tu momento para poderlos leer. Yo la verdad no he leído este libro, pero ya estoy acostumbrado a que Toño diga, ¿ya lo leíste, Jesús? Y yo decir, no. y que diga Toño Luz, ¿ya lo leíste, Jesús? Y yo decir, no. Entonces ya estoy acostumbrado a eso, pero pues, aquí estoy, sigo leyendo, y como les digo, me encanta a mí escuchar de todo tipo de libros. Yo creo que por ahí sigo. No, realmente yo no me he como, no me he ido por un camino de que solamente voy a leer esto, o solamente voy a leer lo otro o aquello. Realmente ya me he metido a libros de todo, ¿verdad? De superación personal, de apego, novelas, finanzas, historias, algunos de guerra. Entonces, eh, ya me he metido a libros de filosofía, también me aventé uno de filosofía que ya también lo terminé y me gustó, lo había dejado a la mitad y lo volví a empezar y lo terminé. El Búho de Minerva, si no mal me acuerdo, era el que me habían recomendado también, entonces ya me aventé también ese libro y de verdad es muy padre agarrar este gusto a la lectura, pero a pesar de que te hablen muy bien de un libro que es una novela clásica, o sea, no, por ahí nos habían dejado un comentario casi en los primeros videos que dice esta Liz, creo que se llamaba Liz, dice ella que le habían recomendado mucho, no me acuerdo, ¿cómo se llamaba este libro? El laberinto de la soledad, creo que se llama, y que ella dijo que todo el mundo le decía que era un librazo y que era un librazo, pero que ella cuando lo leyó no lo pudo acabar y se sintió muy deprimida y ya no volvió a leer. Entonces, pues como que no es empezar por ahí. Yo, como les digo, hay muchos libros que no he leído, pero si este es un libro cortito, Luz, sí me lo he hecho porque yo creo que sí me alcanza a dar tiempo, pero esto de estar leyendo un libro cada 2 semanas
está medio pesadón, de repente tú reseñas unos buenos y Toño reseña otros buenos y yo me quedo así como que, y luego los recomendamos y yo digo, güey, pero es que si me voy a leer el tuyo ya no acabo el mío, entonces, ¿cómo le hago, no? Pero está muy chido, a veces los libros cortitos te dejan bastante, me acuerdo ese del arte de la guerra también, que fue un librazo y no sé cuántas páginas son muy poquitas páginas y se van duro y a la cabeza. Pero bueno, es todo lo que yo tengo que decir, la verdad, confirmo, me siento en pañales con ustedes dos y qué chido que son, ¿cómo se llama? La tetera que está dando la leche y yo aquí estoy bien chingón aprendiendo. Sí, no, o sea, bueno, esto sí me gustaría dejárselos a las personas que son nuevas en la lectura. No es competencia, no es competencia, y tampoco es que leer un chingo de libros te haga mejor persona o te haga más inteligente, ¿no? O sea, realmente yo conozco personas muy cultas que son unos hijos de ya saben qué, ¿no? Y conozco personas muy ignorantes que tienen un corazón enorme. O sea, la lectura no es una medida como para decir qué tan buena persona eres o qué tan inteligente eres. Lo cierto es que sí te abre el panorama y sí te da mucha información y te permite conocer cosas que de otra forma jamás te hubieras imaginado, ¿no? Pero eso no es como medida de nada. Entonces no se acomplejen, y tampoco, si son ya lectores regulares, no se mamoneen y decir, yo soy superior. O sea, no mames. Por eso lean el que les recomendé la semana pasada o antepasada, no sé cuándo, el de una persona normal, ¿no? De verdad que ese libro, léanlo, porque o sea, está bien chido, tiene un chingo de mensajes y está escrito de una forma bien, bien bonita, ¿no? Y te dice así, ¿no? Te dice, o sea, los libros no te hacen mejor, ¿no? O sea, los libros no te hacen superior a nadie, ¿no? Incluso hay una parte en la que el protagonista se empieza a sentir así como superior y empieza a humillar a los demás, y lo único que hace es que su novia lo deje, ¿no? Y se la pasa súper mal y todo, y su novia dice, pues mira, cabrón, o sea, tú podrás saber un chingo, pero no eres superior a nadie, ¿no? Entonces, quédense con eso, realmente no es como, les digo, no es una competencia, no es una competencia, ni tampoco es una medida de cuánto vales como persona, ¿no? Y si no has leído tal libro eres un pendejo, o sea, no. Y bueno, esto sí es un tip, y eso sí se los recomiendo, ¿no? Si van empezando a leer, no empiecen por el Quijote. No, o sea, no, güey, no empiecen por Cien años de soledad, no empiecen por Rayuela de Julio Cortázar, o sea, no empiecen por los grandes clásicos de la literatura, no empiecen por Moby Dick, o sea, no, güey, empieza por cosas sencillas, empieza por Harry Potter, por Crepúsculo, por, ¿cómo se llama? Los Juegos del Hambre, o sea, empieza por sagas así que son como tontas, que realmente de todos los libros tú aprendes, si tienes la mentalidad y o sea, la apertura mental de todos los libros tú aprendes, y si no aprendes mínimo te diviertes, te lo prometo, ¿no? Entonces, empieza por eso y ya después tu mismo gusto va a decir, vas a leer lo mismo, ¿no? Por ejemplo, yo en mi adolescencia tuve una etapa vampírica, ¿no? Yo creo que lo dije la vez pasada, ¿no? Yo sí leí todos los de Crepúsculo, leí todos los Hijos de la Noche, Crónicas Vampíricas, yo leí todos esos, pero no eran vampiros así tipo Anne Rice de terror, sino terror de esos románticos, ¿no? Y al principio yo cuando leí Crepúsculo dije, no manches, está súper chido, era adolescente, perdónenme. Y ya cuando llegué a la tercera saga y decían lo mismo, y oh, ya, güey, qué hueva. Y entonces mi mismo gusto me empezó a pedir otras cosas, ¿no? Entonces vas evolucionando tú mismo como lector, pero vas a tu ritmo, ¿no? Y hay personas que se quedan leyendo literatura juvenil, así como esas para adolescentes romanticonas, toda la vida, y tampoco tiene nada de malo, ¿no? Pero si de entrada nunca has leído y te pones a leer La Divina Comedia, o Los Cien Años de Soledad, o el Conde de Montecristo, o sea, no, jamás en la vida, jamás en la vida. Te vas a aburrir, no le vas a entender y vas a decir, la lectura no es lo mío, soy idiota, no entendí, y nunca más vuelves a leer. Entonces te pierdes una oportunidad bien chida. Entonces, no, ustedes relájense, lean de todo. Sería lo que yo tendría para decir. No sé, Luz, ¿ahí quieres agregar algo? Pues, la verdad, este es un libro muy corto. A mí me encantó. Yo sí les puedo decir que me fascinó. Tenía muchas ganas de leerlo. Por fin lo hice. Valió la pena. Y como comentaba Toño, esa literatura antigua. Es que es una novela, pero es una novela que tiene demasiado contenido, te enseña demasiado, te deja muchísimas cosas. Algo que se me olvidó decir, que tenía la intención de hacerlo, es que yo creo que dentro de todos los seres humanos existe bondad y existe maldad, no nada más uno, siempre son las dos cosas. Lo importante es qué es lo que más alimentas. Tampoco es bueno negar,
negar la parte que no te agrada tanto, porque como les dije, yo creo que cuando niegas eso, lo único que ocurre es que se vuelve una olla de presión y tarde o temprano tiene que salir. Y si lo haces, sale de la peor manera. En cambio, si tú empiezas a tener un equilibrio entre esa dualidad que hay dentro de ti como ser humano, que es parte de tu ser, parte de todos, lo que pasa es que, bueno, desde mi punto de vista, debe haber un equilibrio en esa dualidad que tiene de todos los seres humanos, en esa dualidad que tenemos, tanto en esa bondad como esa maldad. Por ejemplo, mucha gente ve mal el tomarse una copita de vino, pero no es malo. Lo malo es cuando lo llevas completamente al extremo, al extremo de perderte por completo. Yo creo que ahí es cuando ya no es bueno, ya no resulta algo positivo, pero tampoco negarlo, tampoco decir, no, nunca lo voy a hacer, porque el día que pasa, seguramente va a ocurrir algo no muy lindo. Entonces, es mejor guardar ese equilibrio, aceptarte tal como eres, con, con tu parte buena, con tu parte mala, con lo que te agrada, con lo que no te agrada, tus virtudes, tus defectos, es lo mejor que podemos hacer. Y yo no sé si bueno, creo que ya lo han notado, estoy en pro del conocimiento, del autoconocimiento, y creo que eso es parte para poder conseguir ese equilibrio y tener una vida plena. Para mí esa es la única forma en la que podemos tener una vida plena. Y por mi parte, pues eso sería pues todo. Les agradezco. De antemano una disculpa por todo lo que pasó y tuve varios imprevistos, pero contentísima por poder participar nuevamente con ustedes. Ya la próxima semana espero que la situación sea diferente, pero ya veremos cómo resolver todo esto. Y muchas gracias nuevamente, gracias por la paciencia, por escucharme y espero que les haya gustado. Casi se me olvida, la calificación, yo le doy un 9. A mí sí me gustó mucho, pero hubo algo, me dejó, creo que esperaba un poquito más. Por eso le pongo un 9. No le pongo el 10 porque me dejó con un cierto vacío. Y eso fue muy extraño. Hace mucho que no sentía eso cuando terminaba de leer un libro. Es como, siento que faltó algo. Y por eso le pongo un 9. No, yo creo que sería todo. Muchas gracias, Luz, por habernos acompañado. No te preocupes por los bebés. Yo también tengo 2 bebés hermosos y así son. Bueno, no hay bronca. Aquí estamos, ya sabes, aquí está tu canal. Ya para la otra semana se va a rifar Toño. No sé si voy a hacer la otra semana o mañana o el sábado, el domingo. No, ahorita nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias a todos los suscriptores que llevamos. De verdad, muy contentos aquí en La Magia del Saber. Sigan, empiecen a correr la voz, ya échenos la mano y empiecen a correr un poquito la voz de que esto existe para hacer más gente lectora y tener más recomendaciones y más actividad aquí en el canal. Así es que es todo lo que yo tengo que decir. Perfecto, pues yo antes de irme, les voy a recomendar una película, ¿no? Que precisamente tiene la historia de Dr. Jekyll y de Mr. Hyde, ¿no? Es una película, es una de mis películas favoritas de niño, ¿no? Cuando era niño yo vi esta película, o sea, así como los niños de repente se obsesionan y ven la misma una y otra, yo vi esta, ¿no? Es una de esas raras películas en las que se combinan la realidad, o sea, actores reales con caricaturas, ¿no? Creo que fue de las primeras películas. Se llama El Guardián de las Palabras y precisamente habla de libros, ¿no? Habla de libros, entonces es una historia súper bonita y una de las historias que maneja es esta del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Entonces, si tienen, por ejemplo, niños en casa, les recomiendo esta película, es muy, muy buena, ¿no? Es muy, muy buena y habla precisamente del amor por los libros, ¿no? Porque el protagonista se encuentra con el Guardián de las Palabras y lo mete o sea, lo mete al mundo de los libros, al mundo de las letras, ¿no? Y entonces vive todas las historias que él estaba leyendo. Está muy, muy bueno, ¿no? Está conmovedora la historia, la verdad se los recomiendo mucho. Digo, sé que es de libros este canal, pero bueno, no está peleado, ¿no? Claro, es parte. ¿No? Entonces, bueno, nada más era como, se los iba a recomendar a ellos, pero se los recomiendo a todos antes de acabar el video. Y pues estén súper chido, ya nos veremos cuando nos tengamos que ver. Y ya la siguiente transmisión o el siguiente video ya me rifo yo, ¿no? Escuchando a los números y a la comunidad. Les voy a traer un libro que yo creo que les va a gustar a muchos dependientes emocionales, ¿no? O no les gusta, pero les va a servir.
Eso sí te lo prometo. No te va a gustar, pero te va a servir. ¿Va? Entonces, nos vemos la otra transmisión. Que estén súper chido. Un abrazo. Y pues denos like y compartan para que siga creciendo esto y para que crezca más rápido, ¿va? Y si en algún momento alguno de ustedes quiere participar, encantados, escríbenos y pues nada más nos dices qué onda y ya, con mucho gusto nos vemos acá, ¿va? Que estén súper chido, cuídense mucho y nos vemos. Adiós. Hasta Muchas luego. gracias.